Pues vamos a continuar entonces, vamos a seguir con la serie que comenzamos la semana pasada. ¿Cómo se llama la serie, mis hermanos? Conociendo a Dios. El tema 2 que le traigo hoy se titula ¿Existe Dios? El texto base que vamos a tomar es Salmos, el libro de los Salmos, capítulo 14, verso 1, el Salmo 14, verso 1. En lo que usted lo busca. ¿Lo tiene? Salmo 14:1 dice el necio en su corazón. ¿Quién dice? ¿Qué es lo que dice el necio en su corazón? No hay Dios. Se han corrompido, hacen obras abominables, no hay quien haga el bien. La primera pregunta que le quiero hacer a usted hoy en esta noche, mi hermano, mi hermana, es ¿qué es un necio? ¿Qué es un necio? Bueno, un necio es alguien que es insensato, ya lo habíamos visto, ¿verdad? Es alguien insensato, es un tonto que ante las evidencias dice que no. Y la Biblia, mis hermanos, menciona que el necio dice no en su corazón y dice que no hay Dios, ¿sí? Una de las preguntas más comunes que un niño le hace a su papá, ¿cuántos tienen niños chiquitos? Una de las preguntas más comunes que el niño le hace a su papá cuando va creciendo es esta. Y el niño le dice a su papá, oye papi, ¿quién hizo el sol? ¿Y usted qué le contesta al niño? Dios, hijo, ¿verdad? Oye papi, ¿y quién hizo la luna? ¿Y usted qué le contesta al niño? Dios, ¿verdad? ¿Y la tierra y los peces y las aves? ¿Quién las hizo, papi? ¿Y usted qué le contesta? Dios, ¿verdad? Y luego viene la pregunta infantil de todo niño, ¿verdad? Y pregunta, papi, ¿y a Dios quién lo hizo? ¿Y usted qué le contesta? Ay, hijo, ¿por qué me haces esas preguntas? No me andes preguntando eso, ¿verdad? Dios lo hizo todo, ¿verdad? Así que surge la ignorancia en nosotros los padres. En nosotros los adultos surge la ignorancia ante tales preguntas. ¿Quién hizo a Dios? ¿Sí? La pregunta aquí que le quiero hacer es, ¿existe Dios? ¿No existe Dios? ¿Dios no existe? Bueno, sí existe, ¿no? Ahorita tocando el tema, porque podríamos decir, Dios no existe porque Él es, ¿verdad? Pero ahorita, ¿existe Dios? ¿Sí o no? Sí, solamente hay dos tipos de personas, mis hermanos, el que cree y el que no cree, así de sencillo, ¿sí o no? Porque los que creen, escuchan, se arrepienten, ¿verdad? El evangelio lo escuchan, creen, se arrepienten y creen. Pero hay quienes escuchan el evangelio, no lo creen y se enojan. Entonces hay de dos, nada más, no hay más, ¿sí? En los años 60, mis hermanos, un astronauta ruso llamado Yuri Gagarin, que le dio vuelta a la órbita de la Tierra, este hombre dijo lo siguiente, no veo por ningún lado a Dios acá arriba. Dijo, no, por ningún lado veo a Dios acá. Así que Dios no existe, así lo aseveró este ruso, ¿verdad? Pero el primer hombre que pisó la luna, ¿usted se acuerda de quién fue? El primer hombre que pisó la luna. Neil Armstrong. Cuando regresó de la luna, él dijo, no vi a Dios, pero vi su obra. Y él citó el Salmo 8:3. Y vea lo que dice el Salmo 8:3. Dice, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria y el hijo del hombre para que lo visites? Eso fue lo que dijo Neil Armstrong. Qué diferente de uno a otro, ¿no lo cree? Qué diferencia. Pero el necio dice, ¿qué dice el necio? Si existe Dios, compruébamelo científicamente y no me hables de fe. Eso dice el necio, ¿sí o no? Compruébamelo. Y viene una pregunta. ¿Podemos meter a Dios, mis hermanos, en una probeta? ¿Podemos meter a Dios en un laboratorio? ¿Usted qué cree? Claro que no, ¿verdad? ¿Podemos demostrar empíricamente o científicamente a Dios y decir, esto es Dios? ¿Usted qué dice? No.
La respuesta es contundente, es un contundente no. ¿Por qué Dios no se hace accesible al ser humano, mis hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no permite el ser probada su existencia por medio del método científico? ¿Por qué, mis hermanos? ¿Alguien sabe por qué? Porque qué fácil sería, mis hermanos, que un científico hiciera sus cálculos y dijera, miren, aquí está Dios, ¿sí o no? Y la respuesta a estas preguntas, mis hermanos, es que si Dios fuera probado científicamente, que todos lo vieran, entonces Dios sería adorado por medio de los sentidos naturales, por medio del razonamiento, por medio de ver, de tocar y no por medio de la fe. ¿Sí o no? Por eso Dios no se prueba o no se busca en un laboratorio. Pues déjeme decirle, mis hermanos, que Dios decidió ser conocido y revelarse por medio de la fe. ¿Cuántos dicen amén? Un ateo, mis hermanos, escoge no creer en Dios. ¿Y quién lo cuestiona a un ateo? ¿Quién? Nadie. Solo dice no creo, no creo y no creo. Y te dicen Dios no existe y de ahí no lo sacas. Y eso es lo que tú le preguntas, ¿verdad? Cuando tienes esa conversación, le dices, ¿eso es lo que tú escoges creer? Y él te dice, sí. Bueno, Dios, nosotros le contestamos, Dios escogió revelarse solo por la fe. ¿Sí? ¿Quién cuestiona a Dios, mis hermanos? No hay quien cuestione a Dios. Y nosotros le podemos decir, tú escogiste y decidiste no creer en Dios. Dios escogió revelarse solamente por la fe a los que creen. ¿Sí? Vaya por favor a Hebreos capítulo 11, versículo 6. Estamos hablando de que Dios se revela solamente por la fe, ¿sí? A los que creen. Hebreos 11, 6, por favor. Hebreos 11, 6. ¿Lo tiene? Dice, pero sin fe, ¿sí lo está leyendo? ¿Y qué es fe, mis hermanos? Fe es creer. Porque el hecho de que yo no veo, el hecho de que no toco, de que no siento, mis hermanos, no significa que Dios no exista. ¿Sí o no? Y hace, mis hermanos, 150 años, si usted se fija en la historia, hace 50 años o más, no conocían el átomo, ¿sí? Porque no lo veíamos, no lo tocábamos, no lo estudiábamos. ¿Acaso porque no hacíamos estas cosas no existía el átomo? ¿Usted qué dice? Ahí siempre ha estado, ¿no? El átomo. Entonces dice, pero sin fe, ¿qué? Es imposible agradar a Dios. Y no hay una mínima, mis hermanos, no hay ninguna mínima posibilidad de que alguien pueda conocer a Dios, que no se le revele si no es a través de la fe, si no es a través del creer. Y es imposible, mis hermanos, como dicen las escrituras, es imposible, por eso es que al necio en su necedad no se le revela porque no cree. Sin fe es imposible. Amén. Entonces dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios porque es necesario, dice, ¿verdad? Es imprescindible que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y este capítulo 11 de Hebreos, mis hermanos, es una lista bastante amplia de gente que creyó sin haber visto, de gente que creyó que Dios se reveló, gente que Dios se le reveló a estas personas sin haberles visto, sin haberle olido, sin haberle tocado, sin haberle palpado, ¿sí? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, por la fe Abraham, ¿qué hizo? Él obedeció. Por la fe Abraham obedeció y Dios le habló. Por la fe, mis hermanos, Noé, cuando le dijo prepara el arca, ellos obedecieron, creyeron y Dios se les reveló. ¿Sí o no? Entonces, mis hermanos, la única manera en que nosotros podemos conocer a Dios es mediante el estudio de las escrituras. ¿Sí o no?
Por eso los jueves estamos estudiando hermenéutica, porque queremos conocer también más cómo interpretar las escrituras, ¿sí? Entonces, pero creyendo, mis hermanos, ¿verdad? Tenemos que, o sea, mediante las escrituras, mediante el estudio de las escrituras, pero creyendo lo que dice la escritura, porque eso es fe. Amén. Porque si alguno no cree, entonces es imposible, mis hermanos, que Dios se le revele. ¿Sí me estoy explicando? San Agustín, mis hermanos, que fue uno de los padres de la iglesia en el siglo IV, más o menos, dijo lo siguiente: creo para entender, no trato de entender para luego creer. Este hombre, mis hermanos, San Agustín, vivió una vida muy envuelta en el pecado, pero buscando a Dios lo encontró. Dios se le reveló a este hombre. ¿Por qué? ¿Por qué se le reveló? Porque creyó. Y él escribió esto que acabamos de leer, ¿verdad? Que es muy interesante. Creo para entender. ¿Qué dijo Tomás el Dídimo? ¿Se acuerda de Tomás? No, no Tomás el de qué feo estás, no. Tomás el de la escritura. ¿Se acuerda de Tomás? ¿Sí? Dice, eso dijo Tomás, dijo, hasta que no vea y meta mis manos, es decir, ver y tocar, sentidos naturales, ¿se fija? Hasta que no vea y meta mis manos, entonces voy a creer que Jesús resucitó. Eso fue lo que dijo Tomás, mis hermanos. Jesús entonces se le aparece a Tomás y que le dice, a ver Tomás, ven para acá Tomasito, ¿verdad? Ay, luego lo que lo vio Tomás, ¿qué dijo? Ay, Dios mío y Señor mío. Y el Señor que lo reprende, ¿verdad? Le dice, Tomás, porque viste, creíste, más bienaventurados son los que creen sin haber visto a Dios. Amén. Porque ¿qué cree? A Dios nadie lo ha visto jamás. Es decir, en toda su manifestación tal y como Él es, nadie lo ha visto jamás. Eso dicen las escrituras. Porque Dios habita, mis hermanos, en la luz inaccesible. Él es invisible. ¿Cuántos dicen amén? Entonces cuando Jesús dijo, mis hermanos, el que me ha visto a mí, eso dijo Jesús, ¿verdad? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y eso es verdad, mis hermanos. Pero en el sentido de que Jesús vino a revelarnos al Padre. ¿Sí? Mire, el otro día estábamos platicando mi hijo y yo, Josué, y hicimos un comentario, hizo un comentario que es verdad. Porque alguien de su escuela, no sé si eso lo había platicado, hizo un comentario desagradable en contra de Dios creador, del Padre, ¿verdad? Que decía que en el Antiguo Testamento Dios era un Dios sumamente rigorista, era un Dios muy castigador, pero con palabras, o sea, duras, ¿no? Obscenas. Entonces, él explicaba. Y luego de este mismo joven que renegaba de esto decía, pero vemos en el Nuevo Testamento todo lo contrario. ¿Por qué? Porque Jesús vino a revelar el corazón del Padre. Vino a revelarnos quién es Dios. Nosotros veíamos que Dios era duro en sus estatutos, en sus leyes, ¿sí o no? Pero eso pensábamos. Pero cuando vino Jesús nos mostró el amor, nos mostró el corazón del Padre. ¿Sí? Entonces, a Dios nadie lo ha visto como tal, ¿sí? Nadie lo ha visto jamás. Solamente el Hijo, pero luego Jesús dijo, fíjese, a quien el Hijo se lo quiera revelar, ¿sí? Pero si no cree la persona, pues no se le revela, ¿sí? ¿Sí me estoy explicando aquí? Entonces, las clásicas preguntas infantiles, mis hermanos, son, si Dios es amor, ¿por qué hay tanta desgracia? ¿Sí o no? ¿Ha escuchado gente preguntarse eso? Si Dios es amor, ¿por qué tanta hambre en el mundo? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y por qué? Y hasta cantan, dime, ¿por qué los niños ya no cantan? ¿Por qué no? ¿Sí han escuchado eso o no? Y esa canción, yo cuando la escucho, yo antes la escuchaba y pues ni en cuenta, pero ahora la escucho y digo, oh, le está reclamando al Señor el por qué todas esas cosas. Y eso es de alguien que es alguien que no conoce a Dios, ¿sí o no? Es como esta ilustración, mire, una ilustración, ¿no? Donde está un barbero que es ateo, este barbero es ateo. Y el que va a cortarse el cabello es cristiano. Y mientras le cortan el pelo,
a este hombre cristiano, pues él está leyendo la Biblia, ¿sí? Y el peluquero, mientras le está cortando el cabello, pues está observando y lo observa y lo observa. Y al terminar de cortarle el cabello a este hombre, el peluquero le dice al cristiano, le dice: ¿sabe qué? Yo no creo que Dios exista. Y el cristiano, pues desconcertado, le pregunta: ¿pero por qué dice eso, mi amigo? ¿Por qué dice que Dios no existe? Muy fácil, dice el peluquero. Al salir en la calle nos damos cuenta de que Dios no existe. Y si no, dígame, si Dios existe, ¿por qué hay tantas personas enfermas? ¿Por qué hay tantos niños abandonados? ¿Por qué hay tantos homeless en la calle? No, mi amigo, le dice este peluquero, si Dios existiera, no habría sufrimiento, no habría tanto dolor para la humanidad. Fíjese, ¿eh? No puedo entender, dice el peluquero, por qué, si existe un Dios, permite que puedan pasar todas estas cosas. ¿Cuántos se han topado con situaciones así? ¿Sí o no? Y en el momento, pues el cristiano no supo qué contestarle a este hombre y salió de la peluquería desconcertado y pensativo. Al salir de la peluquería, se quedó meditando en ello un poco, y en eso ve a un joven con el pelo muy largo y la barba un poco desalineada. Y en eso, ¡pum!, que se le viene la revelación, ¿no?, del Espíritu Santo. Entonces este hombre toma al chico que está barbón y de cabello largo y lo ingresa a la peluquería, dirigiéndose al peluquero, y le comenta: ¿sabe qué? Los barberos no existen. ¿Sí? A lo que el peluquero desconcertado le contesta: ¿cómo? ¿Y yo qué soy? Yo soy peluquero, yo soy barbero. Mire, los barberos no existen, le dice el cristiano, porque si los barberos existieran, pues no habría personas con el pelo tan largo como este muchacho, ni con la barba desalineada. Los barberos no existen, ¿verdad? Le dice el barbero: no, mi amigo, los barberos sí existen. El problema es que esas personas no vienen hacia mí. Le dice el cristiano: exacto. Fíjese, exacto. Le responde este hombre, no el cristiano: ese es el punto. Dios sí existe. Lo que pasa es que las personas no van a Él. Es por eso que hay tanta miseria y dolor en el mundo. Fija, San Agustín, mis hermanos, tomó la frase que comentamos hace unos momentos del siguiente versículo, Hebreos 11:3. Vea, Hebreos 11:3 dice: por la fe entendemos. Y aquí esta palabra entender, mis hermanos, significa ejercitar la mente, ¿sí? Por la fe ejercitamos la mente. O sea, pienso, razono. Y este razonamiento, mis hermanos, es espiritual, obviamente, ¿sí? Dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, ¿sí? Y por la fe entonces, mis hermanos, entendemos, comprendemos haber sido hecho el universo por la palabra de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, se necesita más fe para creer que venimos del chango, ¿sí o no? Se necesita más fe para creer eso, ¿sí o no? Creer que en la creación de Dios, ¿verdad? O sea, se necesita más fe, creer que venimos del chango, que creer en la creación de Dios. Y los evolucionistas, mis hermanos, que normalmente son ateos, tienen más fe que nosotros y defienden a capa y espada su teología, su teoría. ¿Se fija? Teo, ¿de dónde viene la palabra teo? Del griego, que significa Dios. Y defienden a capa y espada su teoría, porque sigue siendo una teoría solamente de que venimos del mono, ¿sí o no? ¿Y cuántos han cantado la de no vengo del mono, no, no, no? ¿Sí la has escuchado esa? Ni de la naranja, ja, la cigüeña no me trajo, jo, jo, jo. Fue mi Dios quien me creó. Hermanos, ¿no tuvieron infancia o qué? No es cierto. Entonces dice el ateo: si Dios existe, enséñamelo. No lo veo, no lo toco. Y llega a la conclusión en un razonamiento filosófico muy inteligente y dice: por lo tanto, si no me lo enseñas, no lo veo, no lo toco, entonces Dios no existe.
¿sí? Si tú le dijeras al ateo, oye, ¿alguna vez has sentido dolor? ¿Qué te diría él? Claro, es más, en este momento me está doliendo la muela. ¿Ah? Entonces tú le puedes decir, a ver, demuéstramelo científicamente, enséñamelo empíricamente y dime, este es un dolor. A ver, dímelo, ¿no? Y ellos tienen sus argumentos filosóficos. Nosotros tenemos el argumento bíblico, mis hermanos, pero sigue igual, o sea, la misma situación. Unos creen y otros no creen, pero escuche, la fe y la razón no están peleados, ¿sí? Y ya lo vamos a ver. Hubo un hombre muy conocido, muy respetado en la historia universal, y su nombre fue Blas Pascal. ¿Ha escuchado hablar de él? Blas Pascal, mis hermanos, fue matemático, filosófico, fue físico y fue teólogo. Y en los últimos años de su vida, él dejó las ciencias para dedicarse a la teología, al estudio de la palabra de Dios, por ahí más o menos alrededor del siglo XVII. Este hombre, pues él era muy creativo, muy inteligente, no era un hombre ignorante. Y hay gente que cree que el cristianismo, mis hermanos, es para gente ignorante. Eso es lo que hay gente que cree eso. Entonces, el ignorante es el que dice eso, es el que piensa así, ¿sí o no? Porque vas a leer, mis hermanos, la historia y muchos de los grandes científicos, inventores, fueron creyentes en Dios, ¿sí o no? Y podemos nombrar varios. Y este hombre, Blas Pascal, mis hermanos, inventó la primera calculadora mecánica. Es decir, un gigante de tuercas y tornillos que le ayudaba a sacar simples operaciones. Entonces Pascal, mis hermanos, puso las bases para lo que hoy conocemos como la computación y las bases en las matemáticas también. Entonces realmente Blas Pascal era un hombre destacado en la ciencia, ¿sí? Entonces Pascal, mis hermanos, puso las bases matemáticas para lo que se conoce como la ley de la probabilidad que se usa en las estadísticas. Y esta nación, sobre todo, usa mucho las estadísticas para todo, ¿sí o no? Para todo. Y le pongo un ejemplo. Si usted compra un ticket del Superloto, ¿cuántos compran su ticket? No levante la mano porque le voy a dar un jalón de orejas. Usted compra el ticket del Superloto. Usted tiene fe que se lo va a ganar, ¿sí o no? ¿Cómo que amén? A ver, ¿quién dijo amén? Y en esto sí tiene fe, ¿verdad? La gente, mucha fe. Pero resulta que 1,000,000 de personas compraron también un ticket de esos, ¿sí o no? Entonces, ¿qué probabilidad hay de que se gane el premio? 1 en 1,000,000. ¿Se fija? 1 en 1,000,000. Entonces, 1,000,000 de personas creen que se van a ganar el boleto premiado. Pero de ese 1,000,000 solamente uno es el que se lo lleva. ¿Sí o no? Fíjese. Ahora la pregunta, mis hermanos. Según la ley de probabilidades, ¿qué porcentaje de posibilidades hay que usted se gane el ticket ganador? 1 en 1,000,000. ¿Sí o no? 1 en 1,000,000. Pero el 1,000,000 sigue creyendo que todos van a ganar. ¿Sí o no? Usted lo compra diciendo, me lo voy a ganar, me lo voy a llevar. Entonces, ¿qué pasa? Pues falta más razonamiento, ¿sí o no? ¿Sí o no? Por eso, mis hermanos, es que el cristiano debe de ser objetivo, ¿sí o no? El cristiano camina con la inteligencia, con el razonamiento funcionando y no anda comprando boletos de rifas y esas cosas. Tan solo con esta ley de probabilidades, pues ya te das cuenta de que pues, es imposible ganarlo, ¿sí o no? ¿Sí? Y algunos dicen, oh, cuando sea millonario, que cuando me gane la lotería y no compres el boleto, ¿verdad? Pero no lo compres, hermano, ¿cómo no te lo vas a ganar? Blas Pascal, con esa ley de probabilidades, él planteó, mis hermanos, en un debate que hubo en una universidad allá en Europa, lo que se conoce como la apuesta de Pascal. ¿Han escuchado esa teoría? La apuesta de Pascal.
Había un debate y estaban algunos escépticos, ateos, que dieron sus argumentos ante los estudiantes y probaron, según ellos, que Dios no existía. Entonces Blaise Pascal planteó que según la ley de probabilidades hay un 50-50, hay un 50% de probabilidades de que Dios existe y un 50% de probabilidades de que Dios no existe. Eso lo planteó Blaise Pascal, ¿sí? Entonces, mis hermanos, estamos a mano, ¿sí? Los creyentes y los que no creen, estamos a mano. Pascal dijo, él dijo esto: sus aspectos filosóficos, sus razonamientos son muy interesantes, mis queridos ateos, pero el mío es mejor. Y lo tacharon de soberbio a Pascal, a Blaise Pascal. Pero déjeme explicarle por qué es mejor, dijo Blaise. Mire, según esa ley, tú puedes creer en Dios. Si existe, pues saliste ganando, ¿sí o no? Tú puedes creer en Dios. Si no existe, pues no ganarás nada. Entonces, ¿quién ganó más? Dice, no, pero luego dice, tú puedes creer, perdón, otra vez, déjame explicarle, dice, tú puedes creer en Dios, tú puedes creer en Dios. Si existe, pues saliste ganando. Tú puedes creer en Dios. Si no existe, no ganarás nada. Entonces, ¿quién ganó más? El que creyó, ¿verdad? Luego agregó, tú puedes no creer en Dios. Si no existe, no ganaste nada. Tú puedes no creer en Dios y si existe, perdiste todo. Esa es la ley de probabilidades de Pascal, ¿sí? Y luego dijo Pascal, mi pensamiento, mi propuesta es mejor que la de ustedes, ¿o no? Entonces es mejor creer que no creer. ¿Cuántos dicen amén? Entonces yo le hago una pregunta a mi hermano. ¿Podemos probar la existencia de Dios en un laboratorio? ¿Usted qué dice? ¿Qué dice? ¿Lo podemos probar la existencia de Dios en un laboratorio? Pero conteste, hermano. No tenga miedo. No le van a decir nada los hijos de Darwin. Entonces, evidentemente, mis hermanos, que no podemos probar a Dios en un laboratorio, ¿verdad? No podemos probar la existencia de Dios en un laboratorio. Entonces, nunca, mis hermanos, yo le aconsejo, nunca se ponga a discutir con un escéptico en eso, alguien que no cree. Pero déjenme compartirle algo. Hay algo que se conoce como evidencias, ¿sí? ¿Qué son las evidencias, mis hermanos? Ese término de las evidencias son los signos, son las señales, son los rastros y muestras que hay en un suceso. Por ejemplo, un suceso delictivo, ¿sí? El que fue asesinado y cortado en cuatro partes, pues no los que encuentran ese hallazgo no dicen que la persona se suicidó, ¿verdad? No dicen eso. Y entonces es evidente que hubo un asesinato. Alguien mató a esa persona, pero no saben quién lo hizo. ¿Estamos de acuerdo? Pero esa persona dejó evidencias en el lugar, ¿sí? Entonces los médicos forenses y los investigadores comienzan a buscar el rastro, las huellas que dejó esa persona. ¿Estamos hasta ahí claros? Ahora, ¿qué son las evidencias? Las evidencias, mis hermanos, son los signos, son las señales, rastros y muestras que hay en un suceso, por ejemplo, en este caso arqueológico, ¿sí? Nunca se le ocurre decir a un arqueólogo, estas pirámides están aquí porque algo explotó y surgieron las pirámides. ¿Verdad que no? Un arqueólogo nunca va a decir eso, ¿sí o no? Entonces los arqueólogos investigan los vestigios, ellos investigan los rastros, las evidencias para llegar a una conclusión de la investigación. ¿Estamos ahí de acuerdo? Entonces la Biblia, mis hermanos, no pretende probar que Dios existe. ¿Estamos? La Biblia no pretende probar que Dios existe. Más bien, la existencia de Dios en la Biblia es presentada
como algo que no se discute. ¿Cuántos dicen amén? Mire, vaya a Génesis 1:1. A algunos se les van a botar los fusibles ahorita. Ay, too much information for me. ¿No? Génesis 1:1. Pero necesitamos saber esto, mis hermanos, porque nos comen los tamales allá afuera, ¿verdad? Luego nos preguntan que no existe Dios y tú no sabes qué contestarle. Génesis 1:1. ¿Qué dice? En el principio no sabemos quién hizo nada. ¿Eso dice? No, ¿verdad que no? Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero te dice el ateo, el agnóstico, el escéptico, te dice, pero yo no creo eso. Pues tú le puedes contestar, ese es tu problema. El hecho de que no creas, ese es asunto tuyo. Pero vámonos a la ley de probabilidades, ¿verdad? ¿Sí o no? Del 50-50. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Entonces, los cielos y la tierra, ¿qué es? Materia. Es materia. Entonces las evidencias, mis hermanos, las señales, las huellas que hay en la creación, cuando la observamos, irremediablemente, mis hermanos, nos llevan ¿a dónde? Cuando observamos la materia, ¿nos llevan a dónde? A Dios. ¿Sí o no? Mire, hay testimonios de científicos que al estar estudiando su ciencia, ven la maravilla de la creación de Dios, de cómo todo está formado. Y uno de estos, que le voy a mencionar, él era ateo al principio, pero después creyó. Su nombre era Francis Collins, después usted lo investiga. Este es el padre del genoma humano. Y escuchen lo que dijo este hombre. Este hombre se convirtió del ateísmo a ser un creyente, ya que este hombre se maravillaba del diseño que existía en la naturaleza, porque él veía las evidencias, ¿verdad? Y las evidencias lo llevaron en creer que existe un creador, ¿sí? Así que, hermanos, si usted, por ejemplo, va por la autopista 5 o el freeway que vaya, usted ve las montañas llenas de nieve, ¿usted no se maravilla de ver eso? Y dice, wow, qué maravilloso el ver eso. O sea, nada más de ver una montaña con nieve arriba, te maravilla, ¿sí o no? Nada más de voltear en la noche oscura y ver el cielo lleno de estrellas, te maravilla, ¿sí o no? Contemplan la creación de Dios y eso te hace ver que existe un creador de todas esas cosas, ¿sí o no? Pero algunos creen, mis hermanos, que todo eso que vemos sucedió por la explosión en el universo, ¿sí o no? Y sabe, ese es un argumento muy tonto. Hay una teoría muy famosa conocida como el Big Bang. ¿Cuántos han escuchado esa teoría? Esa teoría asegura, mis hermanos, que en un lugar muy lejano, hace millones de años, en la galaxia, ¿verdad? Allá en el universo, hubo una gran explosión. Y la partícula de la vida terrestre surgió de esa gran explosión. ¿Ha escuchado esa teoría? Entonces, mis hermanos, se requiere mucha fe para creer esa teoría. ¿Sí o no? Mucha fe. Y ellos dirán, tú tampoco estuviste, ¿verdad? Porque nosotros vamos a preguntarles, a ver, ¿tú estuviste ahí cuando sucedió eso, la explosión? Pero ellos te van a decir, a ver, ¿tú estuviste cuando Dios hizo la creación? Ese es el argumento que te pueden dar. Pero ahí está la evidencia, mi estimado científico loco, ¿sí o no? Ahí está la evidencia. Tú volteas a donde volteas a ver en la naturaleza, te vas a dar cuenta que hay un creador, ¿sí o no? Ahora, ¿de dónde sacó la explosión? ¿De dónde? No, pues es que dicen, es que probablemente, no, es que yo pienso, es que yo creo. Y comienzan, ¿no?, con sus teorías, con sus pensamientos. Pero la Biblia, mis hermanos, no dice Dios probablemente creó. ¿Verdad que la Biblia no dice eso? Dice claramente que Dios creó ¿qué? Los cielos y la tierra. Entonces los científicos de hoy, mis hermanos, están tratando de hacer una réplica
¿verdad? Pero en pequeño del Big Bang. Quieren hacer explotar la materia a la velocidad de la luz, ¿verdad? Porque la teoría de ellos es que esa velocidad, al chocar la materia, va a producir partículas que originaron la vida. Ahora, yo le pregunto, ¿cuándo ha visto usted dos autos chocar y que surja algo nuevo o haya un orden? Nada. Ahora, cuando hay una explosión, ¿qué sucede? No sale una casa nueva. Voy a explotar mi casa de un piso para ver si sale de dos. ¿Verdad? Y que salga más grande del doble. ¿Sí o no? Son argumentos que dan risa, mis hermanos. ¿Sí o no? Sí. Entonces, de dos autos que choquen, voy a chocar mi auto viejo a ver si me lo cambian por uno nuevo. ¿Verdad? Entonces, mis hermanos, la creación, ¿qué dice la palabra? Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Entonces la creación, mis hermanos, da testimonio de un creador. Hay un diseñador, ¿sí o no? Y el ateo te va a decir, ¿quién diseñó a Dios? Esa es la clásica pregunta. Y sabe una cosa, es interminable el debate. Y todo se reduce a creer o no creer. Pero el que cree tiene más posibilidades según la ley de Pascal. ¿Sí o no? Salmo 19.1, por favor. Salmo 19.1. ¿Ya se aburrió? Salmo 19.1. ¿Lo tiene? ¿Qué dice ahí el Salmo 19.1? Dice, los cielos cuentan, ahí, hasta ahí. Los cielos cuentan. ¿Qué significa esto, mis hermanos? Aquí esta palabra cuentan significa proclaman, significa evidenciar, significa hablar, ¿sí? Entonces los cielos dan evidencia de ¿qué, mis hermanos? De la gloria de Dios. Los cielos proclaman, hablan de la gloria de Dios. ¿Lo está viendo? Y yo aquí quiero hacerle una nota. La creación, mis hermanos, no es Dios. Porque si nosotros pensamos que la creación es Dios, entonces eso se llama panteísmo. Es una filosofía panteísta, donde se dice que Dios está en la creación, ¿sí? Entonces no debemos de confundir esos términos. Continúa diciendo el versículo 1, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Es decir, el firmamento, mis hermanos, nos habla, nos muestra la obra de las manos de Dios. Amén. Versículo 2 dice, un día emite palabra a otro día y una noche a otra noche declara sabiduría. Es decir, enseña sabiduría, muestra sabiduría. ¿A qué se refiere con esto, mis hermanos? Mire, si usted es observador, porque debemos de ser observadores, si usted es observador, usted sabe que el sol sale todos los días, ¿sí o no? Todos los días sale al sol. Entonces, y sale el sol con una exactitud como si fuera un reloj suizo, ¿sí o no? Con una exactitud, o sea, el sol sale siempre a la misma hora, dependiendo la época del año, ¿no? Pero siempre sale a la misma hora, por el mismo lugar, siempre, ¿sí o no? Y esto es impresionante, mis hermanos. Tiene miles y miles de años saliendo por el mismo lugar. Y hace un recorrido el sol de 24 horas, ¿verdad? Bueno, la tierra más bien, ¿no? Hace un recorrido de 24 horas. Ahora, ¿cuántos pueden aguantar una persona? ¿Cuántas personas pueden aguantar mirando el sol? ¿Usted puede aguantar mirando el sol? ¿Qué pasaría si usted se le queda viendo al sol? ¿Qué pasaría? ¡Ay, mis ojos! ¿No? ¿Cómo se dice esa palabra? Encandilar. Sí, se encandilaría, ¿no? Un par de segundos y no aguanta más. Queda todo encandilado. Y así algunos quieren ver a Dios. Entonces a esos que quieren ver a Dios, debemos de decirle, cálmese. Como decía por ahí alguien, cálmese, cálmese, cálmese. Yo quiero ver a Dios. Cálmese, cálmese, ¿no?
Y mientras estemos en este cuerpo, mis hermanos, no podemos ver a Dios. No podemos ver a Dios. Basta con creer. ¿Sí o no? Pero las obras de la creación me hablan, me dicen que hay un diseñador increíble. ¿Sí o no? Que es muy inteligente y que es sabio. Que hizo todo y es bueno en gran manera. Amén. Nadie puede crear la vida, mis hermanos. Nadie puede crear la vida. Y el verbo crear, mis hermanos, que dice en el principio creó Dios. Este verbo es una palabra hebrea, bara, y significa crear de la nada. ¿Sí? Entonces, Dios, mis hermanos, es el único que crea de la nada cosas. ¿Sí? Es el único capaz de crear de la nada algo. Amén. Versículo 3 del Salmo 19 dice: no hay lenguaje, es decir, un lenguaje audible, ni palabras, ni es oída su voz. Es decir, solamente, mis hermanos, hay evidencias. Así como el rastro que dejó el asesino, ¿verdad? Como el rastro que dejaron los antiguos, la creación de Dios ha dejado el rastro. La creación es el rastro que Dios dejó de su existencia. Amén. Entonces, Dios ya no habla, mis hermanos, ya no habla Dios. Ya habló y creó. Me refiero en lo que sucedió en Génesis, que se haga la luz, que se haga la luna, las estrellas, todo eso. Me estoy refiriendo a eso, ¿sí? Nada más está la evidencia. ¿Estamos? Versículo 4, por favor. Dice: por toda la tierra salió su voz. Y parece contradicción, ¿sí o no? Parece contradicción, pero no hay tal contradicción. Porque la creación, mis hermanos, no habla, ¿sí o no? La creación no habla. Y esta frase significa que en el principio dijo Dios: sea la luz, y fue la luz. A esto se refiere. ¿Estamos? Y continúa diciendo, dice: por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. Es decir, Dios habló y fueron creadas los cielos y las tierras, todo lo que hay, ¿no? En ellos, es decir, en los cielos, puso tabernáculo para el sol. Y versículo 5: y como esposo que sale de su tálamo, se alegra cual gigante para correr el camino. De un extremo de los cielos es su salida y su curso hasta el término de ellos, y nada hay que se esconda de su calor. Este salmo, mis hermanos, 19, narra sobre la creación. Pero noten, mis hermanos, David, que escribió este salmo del 1 al 6, los versículos que leímos, está hablando de la creación. ¿Lo está viendo? Está hablando de la creación, pero la creación no es Dios. ¿Hasta aquí claros? Entonces la creación, mis hermanos, no va a proclamar la salvación, ¿sí? Es una evidencia del Creador, pero no, la creación no salva. ¿Estamos? Entonces, ¿qué es lo que la gente necesita para ser salvo, mis hermanos? Creer en Dios, necesita el evangelio, ¿verdad? Oír el mensaje, porque la fe viene ¿cómo? Por el oír. ¿Y oír qué? La palabra de Dios. Pero nadie puede negar, mis hermanos, que Dios existe por las evidencias que hay. Amén. Vean lo que dice el versículo 7. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos, fíjese, la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Versículo 8 dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Así está este asunto entonces, mis hermanos. ¿Cómo la ven? ¿Está bien o no?
Romanos 1:17, por favor. Romanos 1:17. Apenas vamos en la introducción, mis hermanos. No, no se crea. Romanos 1:17, ¿lo tiene? Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios, ¿qué? Se revela. ¿Por medio de qué se revela la justicia de Dios? Por la fe. Se revela por fe y para fe. Como está escrito, mas el justo, ¿qué? Por la fe vivirá. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad. Y esta frase, mis hermanos, toda impiedad, en el griego significa negación de Dios. Es decir, que la ira de Dios, mis hermanos, se revela contra todos los que niegan la existencia de Dios. ¿Lo está viendo? Continúa diciendo el versículo 18, e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ahora, ¿cuál verdad? ¿Cuál verdad? Aquí se refiere, según el contexto, a la existencia de Dios. Lo estamos viendo, porque estamos viendo el Romanos, ¿verdad? El siguiente verso lo comprueba aquí, en el versículo 19 de Romanos 1. Dice, porque lo que de Dios se conoce, les es manifiesto. Es decir, les es evidenciado. Hay huellas suficientes, hay vestigios suficientes que demuestran de lo que Dios se conoce, ¿no? Que Dios se conoce. ¿Sí o no? Pues Dios, dice ahí, se lo manifestó. Ahora, ¿cómo Dios se lo manifestó, mis hermanos? Por medio de la naturaleza, por medio de la creación. Esas son las evidencias de Dios. ¿Hasta aquí estamos claros, mis hermanos? ¿O ya se nos fundieron los fusibles? Versículo 20 dice, porque las cosas invisibles de Él, ¿a qué se refiere con cosas invisibles? Dice, su eterno poder y su deidad. Esas son las cosas invisibles, su eterno poder y su deidad. Ahora, ¿qué significa la palabra eterno? Que no tuvo ni principio ni fin, que nunca empezó y que nunca terminará. Eso, mis hermanos, es eterno, ¿sí? Y dice, yo soy el alfa, yo soy la omega, el principio y el fin. Y cuando dice principio no significa que tuvo un inicio, mis hermanos, sino que todo está encerrado en Dios. Es como un anillo. Usted ve su anillo y no ve dónde inicia ni dónde termina. Así es la eternidad de Dios. Amén. Continúa diciendo el versículo 20 de Romanos 1, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo. ¿Ya vio? ¿Qué se hacen claramente visibles, mis hermanos? El poder eterno de Dios. Amén. Siendo entendidas, dice, es decir, razonadas, por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. ¿Sí? Por medio de todo lo que está hecho, no hay excusa. El asunto es, mis hermanos, que el necio no tiene excusa. O más bien él tiene muchas excusas, ¿verdad? Pero el necio ya no tiene excusa, ya no tiene pretexto para decir que Dios no existe, que no hay Dios. ¿Sí? Ya para concluir, mis hermanos, si nos vayamos todos a cenar, porque los veo con cara de hambre, o soy el único. No, no es cierto. Por más que digan que mi bisabuelo es un chango, o era un chango, porque ya no tengo bisabuelo, ¿verdad? Por más que digan que mi bisabuelo es un chango, por más que le inventes que todo se generó con una explosión, ¿sí? Las evidencias ahí están. Y si tu veredicto es que Dios no existe, entonces eres como ese juez, ¿sí? Que ante las múltiples evidencias de que el asesino es culpable, lo declara inocente. Así es el ateo, mis hermanos. A pesar de las evidencias, su veredicto es, pues no hay Dios. Ese es el veredicto de un ateo, de un escéptico. Sin embargo, eso no lo va a liberar, mis hermanos, de su culpabilidad ante Dios. Un Dios invisible, que algún día todos, cristianos y no cristianos, daremos cuentas. ¿Sí o no?
pero nos falta conocer a Dios. ¿Verdad que sí nos falta conocer a Dios más? Entonces, este mensaje es para todos nosotros, mis hermanos. Así que ya no digamos, ay, es que para mí mi esposo es mi vida. Si él me faltara, no sé qué hacer. Ay, para mí mis hijos son mi adoración. ¿Sabe qué? Esas son expresiones ignorantes de no conocer a Dios. Póngase de pie, mi hermano. Vamos a levantar nuestras manos al Creador del universo. Y recordemos, mis hermanos, que todos somos polvo. Amén. Todos somos polvo. Quiero invitarle a que cierre sus ojos, levante sus manos si usted lo quiere y digámosle al Señor: Señor, te damos gracias. Gracias, Señor, porque así como dijo el salmista, cuando veo los cielos, obra de tus manos, la luna y las estrellas que tú formaste, cuando escucho el cantar de las aves, cuando escucho soplar el viento moviendo sus árboles, cuando contemplo el mar inmenso, ahora entiendo que tú estás ahí, que tú existes, que dejaste las evidencias de tu creación. Nada fue creado por una explosión, sino que tú, a través de tu voz, formaste los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Ahora entiendo a este hombre que escribió hace cientos de años, si no lo recuerdo, más de 100 años, este himno tan hermoso que decía: Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción: cuán grande es Él. Qué grande eres tú, Señor. ¿Quién es el grande? ¿Quién? Tú eres nuestro Dios, el grande, el poderoso en batalla, el que es grande, y ese que es grande también es nuestro Padre. Te damos gracias, mi Señor, porque cómo nos falta aún palabras para expresarte, Señor, nuestra gratitud. Pero queremos reconocer, mi Dios, que somos polvo, que no somos nada. No podemos, Señor, cuestionarte, porque tú eres el creador del universo. No podemos cuestionarte, pero sí nos hace falta conocerte más, Señor. Necesitamos conocerte más en tu grandeza. Necesitamos conocerte más en tu santidad. Necesitamos conocerte más en tu omnipotencia, en tu omnipresencia. Gracias, Señor, por tu palabra, en la cual tú te has revelado a nosotros. Y nosotros por la fe entendemos. Señor, te queremos conocer cada día más. Cada día más, Señor. Quiero conocerte. Levanta tus manos y dile: gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por venir a darnos a conocer al Padre, porque tú eres la imagen del Dios invisible, el que está por sobre toda la creación. Tú moriste, Jesús, por nosotros. Te acordaste que somos polvo, y este polvo tú lo estás formando. Este polvo tú lo estás transformando, porque tú quisiste salvarnos. Gracias, mi Señor. Te damos gracias a ti, en el nombre de Jesús. Amén.